El viento nocturno de Arizpe llevaba consigo el olor a sangre, a miedo, cuando Inés Mendoza atravesó corriendo las ruinas del antiguo hospital colonial. Sus botas chapoteaban en los charcos dejados por la lluvia reciente mientras su maletín médico golpeaba contra su muslo con cada paso urgente. Alguien la había llamado. Una nota desesperada metida bajo su puerta. Mujer pariendo en el hospital viejo. Viene mal. Por favor. Era 1882 y las ruinas del Hospital Real de Arizpe llevaban abandonadas 20 años desde que la capital de Sonora se había trasladado a Hermosillo. Ahora solo quedaban paredes de adobe desmoronándose, techos parcialmente colapsados y el eco fantasmal de todos los que habían muerto entre esos muros. La gente del pueblo decía que estaba embrujado. Inés no creía en fantasmas, o al menos eso se decía a sí misma. La encontró en lo que alguna vez había sido la sala de maternidad. Una mujer joven, no más de 20 años, retorciéndose sobre un montón de mantas raídas. Su esposo, un hombre demacrado con ojos de animal asustado, sostenía una lámpara de aceite con manos temblorosas. «Doctora», jadeó al verla. «Gracias a Dios, el bebé no sale. Lleva 12 horas así». Inés dejó caer su maletín y se arrodilló junto a la mujer, sus manos ya evaluando, palpando, entendiendo lo que los ojos no podían ver en la semioscuridad. «El bebé está atravesado», dijo con voz firme pero gentil. «Tengo que voltearlo o ninguno de los dos sobrevivirá». Lo que siguió fueron 30 minutos de los más difíciles de su vida. 30 minutos donde sus manos, entrenadas por años de observar a su esposo trabajar antes de que ella misma tomara el escalpelo, hicieron lo que ningún hombre del pueblo se habría atrevido a intentar. Giró al bebé dentro del vientre, maniobra tras maniobra, ignorando los gritos de dolor, enfocándose solo en salvar 2 vidas. Cuando los primeros llantos del bebé llenaron las ruinas, Inés se dejó caer hacia atrás, exhausta, sus manos cubiertas de sangre pero temblando de alivio. «Un niño», murmuró, colocando al bebé limpio sobre el pecho de su madre. «Sano y fuerte». La joven madre lloró de alegría, pero entonces sus ojos se enfocaron en Inés con confusión. «Pero, ¿usted cómo es doctora? Las mujeres no pueden ser doctor». Inés sintió la punzada familiar, mitad dolor, mitad rabia en su pecho. Se limpió las manos en su delantal ya manchado. «No lo soy», respondió con una sonrisa amarga. «Oficialmente, soy solo la viuda del doctor Evaristo Mendoza. Él era el doctor, yo solo». Aprendí a observar. Era una mentira piadosa. La verdad era más complicada, más dolorosa. 6 meses atrás, el doctor Evaristo Mendoza había muerto cuando su caballo tropezó en un barranco durante una tormenta. Eso era lo que todos creían, lo que Inés sabía, lo que guardaba como un secreto que le quemaba el alma, era que Evaristo había estado bebiendo, que llevaba años bebiendo en secreto, que esa noche había salido furioso después de otra pelea sobre el mismo tema de siempre. Los hijos que nunca llegaban. 3 veces. 3 veces Inés había quedado embarazada en 10 años de matrimonio. Y las 3 veces había dado a luz a bebés que nunca respiraron. La última vez apenas un año antes de la muerte de Evaristo. El bebé había nacido tan mal formado que incluso el padre Cipriano había murmurado oraciones de horror. «Eres maldita», le había dicho Evaristo esa última noche, su aliento apestando a whisky. «Una mujer que no puede dar hijos no sirve para nada. ¿Sabes por qué me casé contigo? Por tu padre, por este maldito hospital que era parte de tu dote». Las palabras habían dolido más que cualquier golpe físico. Pero Inés había aprendido a no mostrar dolor. Había aprendido a ser fuerte.
Y entonces Evaristo había salido en su caballo hacia la tormenta y nunca regresó. La culpa que Inés cargaba no era por su muerte, en el fondo sabía que no había sido su culpa, sino por el terrible, vergonzoso alivio que había sentido cuando le trajeron el cuerpo. Ahora, a los 32 años, era la mujer más sola de Arizpe. El Hospital Real había sido fundado en 1256 y había sido la joya médica de Sonora durante décadas. Cuando Inés se casó con Evaristo, el hospital ya estaba decayendo, pero él había mantenido una práctica próspera en la sección que aún estaba habitable. Ahora, con él muerto, la iglesia y el municipio querían el edificio. El padre Cipriano fue el primero en llegar a su puerta. 3 días después del funeral, doña Inés dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo: lamento mucho su pérdida, pero debemos hablar del futuro del hospital. El hospital es mío, respondió Inés con frialdad. Estaba en el testamento de mi padre y pasó a mí cuando me casé. Técnicamente pasó a su esposo. Y ahora que él ha fallecido, el padre Cipriano hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Una mujer sola no puede mantener una institución médica. Es impropio, es peligroso. Peligroso. ¿Para quién? Para la moral de la comunidad, para su propia reputación. Se inclinó hacia adelante. Le estoy ofreciendo una salida honorable. La iglesia comprará el hospital. Le daremos suficiente dinero para vivir cómodamente. Puede mudarse con familia en Hermosillo. No tengo familia en Hermosillo. Y el hospital no está en venta. El rostro del padre Cipriano se endureció. Entonces considere casarse nuevamente. Un esposo apropiado podría mantener la práctica médica. Y si no quiero casarme, entonces me temo que el municipio tendrá que intervenir. Hay leyes, doña Inés, leyes que protegen a las mujeres de decisiones imprudentes. La amenaza era clara. Si no vendía o se casaba, encontrarían la forma de quitarle el hospital de todos modos. Esa noche Inés se sentó en el consultorio de Evaristo, ahora su consultorio rodeada de libros médicos y frascos de medicinas. La lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes mientras ella pasaba las páginas de un tomo sobre obstetricia. Había aprendido sola. Todo. Evaristo le había enseñado algo al principio, cuando todavía creía que ella podría ser una esposa decorativa que entendiera su trabajo. Pero cuando quedó claro que Inés no solo entendía, sino que tenía talento natural, que sus manos eran más delicadas, su mente más rápida, él se había puesto celoso, la había relegado a tareas de enfermera. Pero Inés nunca dejó de aprender. Leía sus libros en secreto. Observaba cada procedimiento desde las sombras. Practicaba suturas en cuero cuando él no estaba. Y cuando los pacientes llegaban en emergencias y Evaristo estaba borracho, cosa que sucedía cada vez más frecuente, ella intervenía. Muchos en el pueblo sabían la verdad. Sabían que en los últimos años la mayoría de los tratamientos exitosos habían sido obra de Inés, no de Evaristo. Pero nadie lo decía en voz alta, porque una mujer no podía ser doctora. Era impensable. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Su mano se posó sobre su vientre plano. 3 bebés muertos. 3 fracasos que habían definido su matrimonio. Si tuviera un hijo, murmuró a la habitación vacía. Un heredero. No podrían quitarme nada. Pero eso era imposible. Estaba sola. Y claramente, según Evaristo, según todos, era incapaz de llevar un embarazo a término.
a menos que una idea comenzó a formarse, terrible, desesperada, imposible. Pero tal vez, solo tal vez, era su única opción. El nombre de Kuruk era susurrado en Arizpe como se susurran las leyendas, con miedo, fascinación y duda sobre si realmente existía. El apache que no puede llorar, decían. Maldito por su propia tribu. Dicen que mató a su esposa con sus propias manos. Vive en las montañas como un fantasma. Aparece solo cuando alguien está muriendo. Inés había escuchado las historias durante años, pero las había descartado como superstición hasta que algo sucedió que la hizo. María Santos, una comerciante del pueblo, había estado desaparecida por 3 días. Todos la daban por muerta, atacada por animales salvajes o bandidos. Entonces, al 4.º día, apareció en el pueblo, viva, ilesa, cargada por un hombre que desapareció antes de que nadie pudiera agradecerle. Era él, juró María, sus ojos brillando con una mezcla de terror y admiración. El apache maldito me encontró en un barranco con la pierna rota. Me llevó a una cueva, la entablilló, me dio agua y comida, y luego me trajo de vuelta. ¿Habló contigo?, preguntó Inés, su curiosidad médica despertando. Solo una vez. Le pregunté por qué me ayudaba. Dijo. María vaciló. Porque no pude salvar a mi propia esposa. Tal vez puedo salvar a alguien más. Inés había archivado esa información y ahora, desesperada, decidió que necesitaba encontrar a ese hombre. ¿Le tomó 3 semanas localizarlo?, preguntó discretamente. Siguió rumores. Pagó a un rastreador mestizo llamado Vicente que le dijo: acampa cerca del cañón de Bavispe. Pero señora, no debería ir sola. Ese hombre, hay algo roto en él. Hay algo roto en todos nosotros, respondió Inés. Cabalgó 2 días hacia las montañas, siguiendo las indicaciones de Vicente. El cañón de Bavispe se abría como una herida en la tierra, profundo, oscuro, hermoso de una manera salvaje que quitaba el aliento. Lo encontró junto a un río pequeño, trabajando en lo que parecía ser una trampa para peces. No mostró sorpresa cuando ella apareció, como si hubiera sabido que vendría. Kuruk era diferente de lo que había imaginado. Tenía tal vez 35 años, alto y construido con la economía muscular de alguien que vive cazando y sobreviviendo. Su cabello negro estaba trenzado de una manera que Inés reconoció como de los Chiricahua, pero fueron sus ojos lo que la impactó. Eran del color de la miel oscura y llevaban una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Y había algo más, una sequedad, como si toda la humedad de su ser se hubiera evaporado hace mucho tiempo. Señora Mendoza, dijo, su voz grave y pausada. La he visto en el pueblo, la viuda doctora que no es doctora. Inés desmontó manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo sabes quién soy? Todo se sabe en el desierto. Los vientos llevan historias. Sus ojos la evaluaron sin emoción. ¿Qué quiere de mí? La directitud lo tomó desprevenida, pero también la alivió. Este no era un hombre para juegos sociales. Necesito tu ayuda. ¿Está enferma? No, no es ese tipo de ayuda. Inés respiró profundo, preparándose para decir palabras que sonarían locas en voz alta. Necesito un hijo. El silencio que siguió fue tan completo que Inés podía escuchar el murmullo del río y el viento entre los pinos. Kuruk la miró sin expresión durante largos segundos. Luego, lentamente volvió a su trabajo con la trampa. Hay muchos hombres en Arizpe. Pregúnteles a ellos. No es tan simple. Necesito. Se obligó a continuar. Necesito un hijo, pero no puedo casarme con alguien de allí.
No puedo darles control sobre mi hospital, pero si tuviera un hijo o un heredero, nadie podría quitármelo. Kuruk siguió trabajando, sus manos hábiles trenzando fibras vegetales. ¿Y qué gano yo? El hospital, cuando muera, será tuyo. Es uno de los edificios más valiosos de Arizpe. No me interesan los edificios. Entonces tierra. Tengo 20 hectáreas. No me interesa la tierra. Inés sintió frustración creciendo. Entonces, ¿qué te interesa? Finalmente Kuruk dejó de trabajar y la miró directamente. Nada, ahí está su problema. No tengo nada que usted pueda ofrecerme porque no deseo nada. Todo el mundo desea algo. Yo deseé muchas cosas una vez. Deseé salvar a mi esposa cuando estaba muriendo de parto. Deseé llorar en su funeral para honrarla apropiadamente. Deseé poder criar a mi hija sola. Hizo una pausa. No obtuve ninguno de esos deseos, así que dejé de desear. Inés sintió que algo se encajaba en su pecho. ¿Tu hija también? Murió 3 días después. Sin leche materna, sin madre, dejó la frase sin terminar. Lo siento, el dolor es inútil. Los lamentos son inútiles. Se puso de pie, revelando una altura que la hacía sentir pequeña. Váyase, señora Mendoza. Encuentre otro hombre para su plan. No hay otro hombre. Las palabras salieron más desesperadas de lo que pretendía. Los hombres de Arizpe quieren el hospital, no un hijo. Quieren controlarme, no ayudarme. Tú no quieres nada. Eso te hace perfecto. Kuruk la estudió con esos ojos imposiblemente tristes. ¿Y qué le hace pensar que puedo darle un hijo? Tal vez la incapacidad es mía, no suya. La pregunta la tomó desprevenida. Nunca había considerado. 3 embarazos, dijo lentamente. 3 bebés que no sobrevivieron. Los doctores dijeron que mi vientre está maldito. Los doctores dicen muchas cosas. Kuruk recogió su trampa terminada. Mi esposa también tuvo problemas. 3 abortos antes de que finalmente llevara un embarazo completo. Y ese embarazo la mató. Se miraron a través de los metros que los separaban, 2 personas rotas por pérdidas similares, conectadas por un dolor que ninguno de los dos sabía cómo expresar. No voy a ayudarla, dijo Kuruk finalmente. Inés asintió sintiendo que las últimas esperanzas se desvanecían. Montó su caballo y comenzó a alejarse. Estaba a medio camino de vuelta cuando escuchó una voz detrás de ella. Espere, se volvió. Kuruk estaba parado en el mismo lugar, pero algo en su postura había cambiado. Si hago esto, dijo lentamente, no es por el hospital o la tierra. Es por una razón que ni siquiera estoy seguro de poder explicar. ¿Cuál? Sus ojos se encontraron, y por primera vez Inés vio algo más allá de la tristeza en ellos, una chispa minúscula de algo que podría haber sido esperanza. Mi tribu me maldijo. Dijeron que porque no pude llorar por mi esposa, nunca volvería a sentir nada, ni alegría ni dolor. Solo vacío. Hizo una pausa. Pero cuando usted habló de sus bebés muertos sentí algo. Pequeño, pero algo. Tal vez vaciló. Tal vez si ayudo a traer una nueva vida la maldición se romperá. Inés sintió lágrimas, las suyas propias funcionaban perfectamente, picando en sus ojos. ¿Es un sí? ¿Es un tal vez? Se acercó. Pero hay condiciones. Las escucho. Primera, si esto no funciona, si su cuerpo rechaza otro embarazo, no es mi culpa. No me culpará. Acepto. Segunda, no soy su esposo. No soy su sirviente, un socio temporal en un acuerdo de negocios. Entendido. Tercera, se detuvo eligiendo palabras cuidadosamente. Si tenemos un hijo y sobrevive, quiero conocerlo.
No como padre, sé que eso no es parte del trato, pero como alguien que ayudó a traerlo al mundo. La petición era tan inesperadamente tierna que Inés sintió su garganta apretarse. Acepto todas las condiciones. Kuruk extendió su mano. Entonces tenemos un acuerdo. Cuando Inés tomó su mano, sintió callosidades que hablaban de una vida dura, pero también un temblor casi imperceptible, como si esta fuera la cosa más aterradora que había hecho en mucho tiempo. ¿Cuándo? Preguntó ella, odiando cómo su voz temblaba. Dame una semana. Necesito prepararme. Sus ojos se desviaron. Hace mucho que no con una mujer. Yo también. La confesión mutua colgó entre ellos, dos personas rotas tratando de crear algo entero a partir de sus fragmentos. Inés no le contó a nadie sobre el acuerdo. ¿Cómo podría? Era escandaloso e imposible. Probablemente pecaminoso según el padre Cipriano. Pero también era su única oportunidad. Pasó la semana preparándose de la única manera que sabía, médicamente. Consultó los libros de obstetricia de Evaristo sobre momentos óptimos de fertilidad. Preparó tónicos de hierbas que supuestamente fortalecían el útero. Se aseguró de estar en el mejor momento de su ciclo. También limpió el pequeño cuarto trasero del hospital que había sido su espacio privado durante el matrimonio con Evaristo. Cambió la sábana, puso flores silvestres en un jarrón y luego las quitó porque parecían ridículas. ¿Qué protocolo existía para esto? No había libro de etiqueta para cómo recibir a un hombre con quien tienes un acuerdo de negocios para crear un hijo. La noche acordada, Kuruk llegó después del anochecer. Tocó la puerta trasera del hospital tan suavemente que Inés casi no lo escuchó. Cuando abrió, lo encontró vestido con ropa limpia, pantalones de cuero y una camisa de algodón, que debía haber comerciado o comprado en alguna parte. Su cabello estaba limpio, trenzado cuidadosamente. Se había afeitado. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. El esfuerzo que había puesto en presentarse apropiadamente la conmovió más de lo esperado. Pase, murmuró, apartándose. Kuruk entró, sus ojos recorriendo el consultorio médico, las filas de frascos, los instrumentos quirúrgicos brillando en la luz de la lámpara, los libros apilados en cada superficie disponible. Buscó la palabra correcta, impresionante. Usted hizo todo esto. Mi esposo comenzó. Yo lo expandí. Su esposo era tonto. Inés lo miró sorprendida. Disculpa, tenerla como ayudante y no reconocer su talento. Tonto. Sus ojos se encontraron con los de ella. Entre mi gente las curanderas son las más respetadas, porque traen vida y previenen muerte. Su esposo debió honrarla, no esconderla. Las palabras tocaron algo en el pecho de Inés que había estado frío durante años. Gracias, susurró. Permanecieron parados en un silencio incómodo. Finalmente Inés señaló hacia el cuarto trasero. Ahí está. Kuruk asintió. No se movió inmediatamente. En cambio habló. Señora Mendoza. Inés, si vamos a... Llámame Inés. Inés, repitió, probando el nombre. Necesitas saber algo. Esto no será romántico. No puedo dar eso, pero tampoco será violento o cruel. Será necesario, terminó ella. Lo sé. Está bien. Lo está. Inés pensó en los 3 bebés que nunca respiraron. Pensó en el hospital que estaba a punto de perder. Pensó en toda una vida sintiéndose inútil, rota, maldita. Sí, dijo con firmeza, lo está. Lo que sucedió esa noche fue extraño.
incómodo y sorprendentemente tierno en su torpeza. Kuruk se movía como alguien que había olvidado cómo tocar a otra persona. Sus manos grandes temblaban ligeramente cuando tocaron el rostro de Inés, como si estuviera manipulando algo frágil y precioso que podría romperse. ¿Estás segura?, preguntó por tercera vez. Sí, respondió Inés, aunque su propio corazón latía como tambor de guerra. No hubo pasión desesperada. No hubo palabras de amor. Fue un encuentro entre dos personas rotas tratando de crear algo entero mecánico al principio, luego gradualmente más suave cuando cada uno encontró un ritmo con el otro. Cuando terminó, se quedaron acostados en silencio en la oscuridad. Inés esperaba que Kuruk se fuera inmediatamente, pero él permaneció, su respiración profunda y regular junto a ella. Kuruk, susurró finalmente. ¿Por qué no puedes llorar? Sintió cómo su cuerpo se tensaba junto al de ella. Por un momento pensó que no respondería. Luego, cuando mi esposa murió, los ancianos de mi tribu realizaron ceremonias fúnebres. Se esperaba que yo llorara, derramar lágrimas, limpia el espíritu. Permite que el muerto descanse, pero no pude. Intenté. Me quedé junto a su cuerpo durante 3 días, tratando de forzar lágrimas que no venían. Hizo una pausa. Los ancianos dijeron que era porque no la había amado verdaderamente, que mi corazón era frío. Me maldijeron. Dijeron que hasta que pudiera llorar por lo que había perdido, nunca volvería a sentir alegría ni dolor verdadero. Pero si la amabas, con cada parte de mi ser. Su voz se quebró ligeramente. El problema no era falta de amor. Era demasiado dolor, tan grande que no podía salir. Se quedó atrapado dentro, convirtiéndome en piedra. Inés tomó su mano en la oscuridad. No eres piedra. He visto cómo trataste a María Santos, cómo hablaste de tu hija. Sientes cosas aunque no puedas llorar. Tal vez sus dedos se entrelazaron con los de ella. Pero la maldición es real. Desde ese día he estado vacío, como si estuviera viendo la vida a través de niebla. ¿Y ahora? ¿Sientes algo ahora? Kuruk consideró la pregunta durante largo rato. Siento miedo, miedo de que esto tampoco funcione, que tu cuerpo rechace otro embarazo y será mi culpa, que estaré agregando más dolor al mundo en lugar de sanarlo. Eso no es vacío, dijo Inés suavemente. Eso es ser humano. Se quedaron dormidos así con las manos entrelazadas, dos extraños que habían compartido la intimidad más profunda sin realmente conocerse. Kuruk se fue antes del amanecer. Inés esperaba no volver a verlo hasta que supiera si el intento había funcionado, pero para su sorpresa regresó esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Para aumentar las probabilidades, explicó con su pragmatismo característico. Más intentos, mejor chance. Pero Inés notó que se quedaba más tiempo cada noche, que traía pequeños regalos, hierbas del desierto, carne de venado fresca, una vez una flor silvestre extraña que dijo que solo crecía en lo alto de las montañas. ¿Por qué trajiste esto?, preguntó ella, sosteniendo la flor azul brillante. Kuruk se encogió de hombros, claramente incómodo. Pensé que tal vez te gustaría. Era el gesto más cercano al cortejo que había experimentado en años. Con Evaristo su matrimonio había sido arreglado conveniente para ambas familias. Nunca había habido flores ni regalos pensados, solo expectativas y desilusiones mutuas. Me gusta, dijo suavemente, mucho. En la tercera semana Kuruk comenzó a quedarse más tiempo después de sus encuentros. Hablaban en la oscuridad, conversaciones que vagaban desde lo práctico hasta lo profundamente personal.
¿Por qué medicina?, preguntó él una noche. Mi padre era médico, militar. Viajamos mucho cuando era niña, él estableciendo hospitales de campaña. Me enseñó porque no tenía hijos varones. Sonrió en la oscuridad. Decía que yo tenía mejores manos que cualquier cirujano que conociera. Dedos largos, pulso firme. ¿Y tu madre? Murió cuando yo tenía 2 fiebre. Mi padre nunca se recuperó realmente. Se enterró en el trabajo. Hizo una pausa. Por eso fundó este hospital, en su memoria. Cuando murió me lo dejó a mí. Y luego Evaristo dejó la frase sin terminar. Y luego Evaristo ¿qué? Inés vaciló. Nunca había hablado de esto con nadie. Pero algo en la oscuridad, en la intimidad que habían construido, la hizo confiar. Me culpaba por los bebés muertos. Decía que mi vientre estaba maldito, que era mi castigo por ser poco femenina, por querer ser doctora en lugar de solo esposa. Las lágrimas, las suyas funcionaban perfectamente, comenzaron a deslizarse por sus mejillas. A veces me pregunto si tenía razón. Kuruk se incorporó sobre un codo, sus ojos apenas visibles en la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Escúchame, dijo, su voz inusualmente feroz. No hay nada malo en tu vientre, no hay nada malo en ti. Los bebés mueren a veces, es horrible y cruel, pero sucede. No es castigo, no es maldición, es solo tristeza. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto trabajar, he visto tus manos cómo son gentiles pero firmes. He visto tu mente cómo piensas 10 pasos adelante. Eres una sanadora de verdad, Inés. Y las sanadoras no están malditas. Fue el discurso más largo que había escuchado de él, y cada palabra tocó las heridas que llevaba años cargando. Gracias, susurró. Él se acostó nuevamente, pero esta vez la atrajo contra su pecho. Era la primera vez que se abrazaban fuera del acto mismo, y sintió correcto, como si sus cuerpos estuvieran aprendiendo un idioma que sus mentes aún no dominaban. Fue durante la 5ª semana, mientras organizaba los frascos de medicina de Evaristo para hacer espacio para sus propias preparaciones, que Inés encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un frasco pequeño escondido detrás de otros más grandes. La etiqueta estaba escrita con la letra cuidadosa de Evaristo: tónico femenino, dosis 5 gotas diarias. Inés lo reconoció inmediatamente. Era la medicina que Evaristo le había dado durante años diciendo que fortalecería su fertilidad. Pero algo no estaba bien. La etiqueta era demasiado nueva. Y cuando abrió el frasco y olió el contenido, su entrenamiento médico identificó inmediatamente los componentes: cornezuelo de centeno, sabina. Su sangre celo, eran abortivos, todos ellos, tomados en pequeñas dosis durante tiempo prolongado, no causarían aborto inmediato, pero harían casi imposible que un embarazo se implantara correctamente. Y si se implantaba, los bebés malformados, los abortos. Dios mío, susurró, el frasco temblando en su mano. Evaristo, tú había estado envenenándola. Deliberadamente, manteniéndola infértil mientras la culpaba por ser estéril. Las piezas encajaron con horrible claridad. Evaristo nunca había querido hijos. Había querido el hospital, la prestigio, los ingresos. Un hijo significaría que Inés tendría derechos legales más fuertes sobre la propiedad. Significaría compartir herencia, así que la había mantenido enferma. La había hecho creer que estaba rota. La rabia que inundó a Inés fue tan pura, tan ardiente, que casi la dejó sin aliento.
Si Evaristo hubiera estado vivo en ese momento, no estaba segura de qué habría hecho, pero él estaba muerto. Y ella finalmente entendía la verdad. No había nada malo con ella. Nunca lo hubo. Esa noche cuando Kuruk llegó, encontró a Inés sentada en el consultorio, el frasco de veneno sobre la mesa frente a ella, lágrimas secas marcando su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente arrodillándose frente a ella. Inés le mostró el frasco y le explicó todo, su voz surgiendo en oleadas de furia y dolor. Kuruk escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose con algo que podría haber sido rabia. Cuando terminó, él tomó el frasco y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. Debería estar vivo, gruñó, para poder matarlo yo mismo. La violencia del sentimiento viniendo de este hombre que era tan cuidadoso, tan controlado, sorprendió a Inés, pero también la reconfortó. Alguien estaba furioso en su nombre. Alguien creía que ella merecía justicia. ¿Qué significa esto?, preguntó ella. Para nuestro acuerdo quiero decir, si no hay nada malo conmigo, significa, dijo Kuruk, tomando sus manos, que tienes una verdadera oportunidad, no solo con este embarazo, sino con cualquier futuro que elijas. Sus ojos buscaron los de ella. Significa que no eres la que estaba rota. Él lo estaba. Inés se derrumbó entonces. Todos los años de culpa, de vergüenza, de creer que era defectuosa, saliendo en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Kuruk la sostuvo, sus manos grandes acariciando su espalda, sus labios murmurando palabras en apache que ella no entendía pero que sonaban como consuelo. Lo siento, jadeó finalmente. No quería llorar, dijo simplemente. Llora por todos los años que él te robó. Llora por los bebés que podrías haber tenido. Llora hasta que no queden más lágrimas. Y ella lo hizo. Lloró hasta que le dolió la garganta, hasta que sus ojos se hincharon, hasta que sintió que había expulsado años de veneno emocional junto con las lágrimas físicas. Cuando finalmente se calmó, exhausta y vacía pero extrañamente más ligera, miró a Kuruk. Ojalá pudieras hacer lo mismo, susurró. Ojalá pudieras llorar. Yo también, respondió él, y había tal anhelo en su voz que le rompió el corazón de nuevo. 6 semanas después del primer encuentro, Inés despertó con náuseas. Se quedó inmóvil en la cama, su corazón latiendo fuerte, casi sin atreverse a esperanzarse. Había sentido esto antes, 3 veces antes, solo para que terminara en tragedia. Pero esta vez era diferente, sabía que era diferente. Porque esta vez no había veneno en su sistema. Esta vez su cuerpo era verdaderamente suyo. Esperó otra semana verificando síntomas, antes de permitirse creerlo. Entonces le pidió al doctor Torres de Hermosillo, el único médico en quien confiaba que no tenía lealtades políticas en Arizpe, que viniera a examinarla. Felicidades, doña Inés, dijo con una sonrisa. Está embarazada. Aproximadamente 8 semanas. Cuando se fue, Inés se quedó sentada en su consultorio, las manos sobre su vientre a un plano, apenas atreviéndose a respirar. Estaba embarazada, realmente embarazada. Y esta vez, por primera vez, tenía una oportunidad real de llevar el embarazo a término. Kuruk había dejado de venir después de las primeras 5 semanas, dándole espacio como habían acordado. Pero Inés sabía dónde encontrarlo. Cabalgó hacia el cañón de Bavispe al amanecer siguiente, su corazón ligero de una manera que no recordaba haber sentido jamás. Lo encontró donde esperaba, junto al río, trabajando en algo hecho de madera y cuero. Kuruk, llamó. Él se levantó inmediatamente leyendo algo en su rostro. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Las palabras colgaron en el aire de la mañana,
Kuruk se quedó completamente inmóvil, su expresión indescifrable. ¿Estás segura? El doctor Torres lo confirmó. 8 semanas, y el bebé está sano. Hasta ahora todo está bien. Kuruk dio un paso hacia ella, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió tentativamente una mano hacia su vientre, deteniéndose justo antes de tocar, esperando permiso. Inés tomó su mano y la colocó sobre su estómago. Ahí está, susurró. Nuestro hijo. Algo cambió en el rostro de Kuruk. Algo se suavizó, se abrió. Sus dedos se extendieron protectoramente sobre su vientre. Nuestro hijo, repitió probando las palabras, y entonces sucedió algo extraordinario. Una lágrima singular, brillante, imposible, se deslizó por la mejilla de Kuruk. Se quedó helado, su mano aún sobre el vientre de Inés, su rostro transformado por el shock. «Estás llorando», susurró ella, maravillada. Kuruk se tocó la mejilla con su mano libre, tocando la humedad como si no pudiera creer que fuera real. «Yo no puedo, hace 10 años». Su voz se quebró completamente. Más lágrimas vinieron, primero lentamente, luego en un 10 años de dolor contenido, de pérdida no procesada, de amor no expresado, todo saliendo finalmente. Inés lo abrazó mientras lloraba. Este hombre fuerte y orgulloso temblando en sus brazos como un niño. Lloró por su esposa muerta. Lloró por su hija perdida. Lloró por todos los años vividos como piedra, incapaz de sentir completamente. Y lloró de alegría porque finalmente podía llorar. La maldición, jadeó entre sollozos. Se rompió. La maldición se rompió. No fue la maldición, dijo Inés suavemente, acariciando su cabello. Fue el amor. El amor verdadero rompe todas las maldiciones. Se quedaron así abrazados junto al río. Dos personas rotas que se habían encontrado en su desesperación y se habían sanado mutuamente sin siquiera intentarlo. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campana. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Pero la felicidad de Inés fue empañada por algo extraño que comenzó a suceder en la 10ª semana de embarazo. Empezó con sus sueños donde Evaristo estaba parado al pie de su cama, mirándola con ojos muertos y acusadores. «Eso no es mi hijo», decía en los sueños. «No tienes derecho». Al principio los descartó como pesadillas normales, procesamiento de trauma. Pero luego las cosas comenzaron a suceder cuando estaba despierta. Frascos de medicina cayendo de estantes sin ser tocados. Puertas cerrándose solas. Frío repentino e inexplicable en habitaciones que deberían estar cálidas. Y lo peor, la sensación de ser observada. Sí, especialmente en el antiguo consultorio de Evaristo. «Estoy volviéndome loca», le confesó a Kuruk, quien ahora visitaba regularmente para verificar su salud. «Sigo sintiendo como si él estuviera aquí». Observando, enojado. Kuruk no se rió ni descartó sus preocupaciones. En cambio, su rostro se puso serio. «Los espíritus de los muertos a veces se quedan», dijo. «Especialmente si murieron con asuntos sin resolver, con rabia. ¿Crees que es real? ¿Que Evaristo está...? He visto muchas cosas que la gente llama imposibles. Los espíritus son muy reales para mi pueblo». La miró seriamente. «¿Quieres que intente algo?» «¿Qué tipo de algo?» «Un ritual de limpieza, para despejar el espacio de energía negativa, para decirle a su espíritu que ya no tiene poder aquí». Inés vaciló. Era doctora, creía en la ciencia,
en la medicina, en lo que podía ser probado y medido. Pero también había visto demasiadas cosas que la ciencia no podía explicar. Había visto pacientes sanar cuando deberían haber muerto. Había visto otros morir cuando deberían haber vivido. Había límites al conocimiento humano. Sí, dijo finalmente. Por favor. El ritual se realizó en la medianoche de luna nueva. Kuruk trajo hierbas sagradas, salvia, cedro, copal y habló en su lengua nativa, palabras que resonaban con poder antiguo. Inés se sentó en el centro del consultorio de Evaristo, sus manos sobre su vientre, mientras Kuruk creaba un círculo de humo aromático alrededor de ella. Al principio no pasó nada. Luego, el aire se volvió pesado, denso, frío como hielo en pleno verano. Y Evaristo apareció, no como hombre sólido, sino como una sombra, una presencia que podía ser sentida más que vista. Pero Inés sabía con cada fibra de su ser que era él. Tú no mereces esa felicidad, siseó la presencia, su voz como viento a través de huesos. Eres mía, el hospital es mío, ese hijo que llevas no tiene derecho a existir. Inés sintió miedo helado, pero se obligó a hablar. Ya no tengo miedo de ti, Evaristo. Sé lo que hiciste, sé cómo me envenenaste, cómo trataste de robarme mi futuro. Te di un futuro, te di un nombre, una posición. Me diste una jaula. Su voz se fortaleció. Me mantuviste enferma. Me hiciste creer que estaba rota. Me robaste años de mi vida. Porque no merecías más. Una mujer tratando de ser doctora es una aberración. Kuruk se adelantó, colocándose entre Inés y la presencia sombría. Ya no tienes poder aquí, dijo, su voz resonando con autoridad chamánica. Tu tiempo en este mundo terminó. Es hora de soltar. Nunca soltaré lo que es mío. Nada era tuyo, respondió Inés, poniéndose de pie con dificultad. Y nunca lo será. Este hospital es mío, mi cuerpo es mío. Mi futuro es mío. Y este hijo tocó su vientre protectoramente, es mío y de Kuruk. Tú no tienes parte en esto. La presencia de Evaristo rugió, un sonido que era mitad furia, mitad dolor. El consultorio se sacudió, frascos cayendo de estantes, vidrio rompiéndose. Pero Kuruk continuó cantando, su voz calmada y firme, tejiendo protección con palabras antiguas. Te perdono, dijo Inés entonces, y las palabras le costaron todo. Te perdono por el dolor que causaste. Te perdono para que puedas finalmente descansar, pero no te permitiré quedarte, no te permitiré lastimar a mi hijo. Es hora de partir. Por un momento la presencia pareció luchar, atrapada entre aferrarse y soltar. Entonces gradualmente comenzó a desvanecerse. No merecías esto, susurró por última vez. No merecía ser feliz. Sí merecía, respondió Inés con firmeza. Y lo soy. La presencia se disolvió completamente. El aire se calentó. La presión en el pecho de Inés se alivió. Se había ido. Realmente se había ido. Inés se derrumbó en los brazos de Kuruk, temblando pero también sintiendo una liberación que no había esperado. No era solo Evaristo el que se había ido, era toda la vergüenza, toda la culpa, todo el peso de años creyendo que no era suficiente. Se acabó, susurró Kuruk contra su cabello. Ya no puede lastimarte, gracias, dijo ella, su voz quebrada por lágrimas. Por creer, por ayudar, por... El embarazo progresó de manera más suave de lo que Inés había esperado.
sin veneno en su sistema, sin estrés de una presencia malévola, su cuerpo finalmente pudo hacer lo que estaba diseñado para hacer. Kuruk se había mudado a una pequeña cabaña en la propiedad del hospital, oficialmente como guardián de seguridad, pero todos sabían la verdad. El pueblo murmuraba, por supuesto. Pero con el padre Cipriano silenciado por la revelación del envenenamiento de Evaristo, que Inés había hecho público estratégicamente, nadie se atrevió a desafiarla abiertamente. Doña Elena, la matriarca, incluso había visitado personalmente. Siempre supe que había algo malo con ese Evaristo, declaró. Un hombre que mira a su esposa con desprecio en lugar de amor no merece ser llamado hombre. Tú, sin embargo, señaló a Kuruk, tú miras a esta mujer como si fuera el sol mismo. Eso es lo que importa. En el 7º mes, cuando el vientre de Inés era redondo y obviamente lleno de vida, ella y Kuruk tuvieron una conversación que habían estado evitando. ¿Qué pasa después?, preguntó ella una noche mientras descansaba contra él en el sofá pequeño. Después de que nazca el bebé, quiero decir, Kuruk había estado acariciando su vientre, sintiendo las patadas del bebé. Se detuvo. Nuestro acuerdo decía que una vez que tuvieras un hijo estaría libre de irme. Que habías conseguido lo que necesitabas. Sí, eso fue lo que acordamos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? Inés se volvió para mirarlo. Este hombre que había llegado a su vida como una transacción de negocios y se había convertido en... ¿qué? ¿Socio? ¿Amigo? ¿Algo más? No, admitió, no es lo que quiero, pero tampoco quiero atraparte en una vida que no elegiste. Kuruk la miró con esos ojos de miel oscura que ahora podían brillar con lágrimas cuando era necesario. Elegí esto cada día que decidí quedar. Elegí esto cuando lloré por primera vez en 10 años porque tú me devolviste la capacidad de sentir. Elegí esto cada vez que sentí a nuestro hijo moverse bajo mis manos. Hizo una pausa. Inés, esto comenzó como un acuerdo, pero se convirtió en algo más, al menos para mí. ¿En qué se convirtió? En amor. Las palabras salieron simples, directas, honestas. Te amo, amo tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión. Amo cómo luchas por lo que crees. Amo cómo tus manos sanan. Amo, su voz se quebró. Amo que me ayudaste a sentir otra vez. Inés sintió lágrimas. Las suyas propias funcionaban perfectamente deslizándose por sus mejillas. Yo también te amo, susurró. No sé cuándo comenzó. Tal vez esa primera noche cuando fuiste tan cuidadoso conmigo. Tal vez cuando trajiste esa flor absurda de la montaña. Tal vez cuando lloraste. Pero sí te amo. Entonces quédate conmigo, dijo él. No como acuerdo de negocios, sino como familia. Familia. Tú, yo, nuestro hijo. Los pacientes que ayudarás. La vida que construiremos. Tomó su rostro entre sus manos. Cásate conmigo, de verdad esta vez, no por conveniencia, sino porque elegimos estar juntos. El pueblo. Que hablen. Ya hablan de todos modos, pero con doña Elena de nuestro lado, con el hospital prosperando, con un hijo legítimo. ¿Qué pueden hacer realmente? Inés pensó en el futuro, en criar a un hijo entre dos mundos, médico y chamán. Ciencia y espíritu mexicano y apache, en continuar su trabajo sanador con un compañero que la respetaba en lugar de uno que la minimizaba, en despertar cada mañana junto a alguien que la veía verdaderamente. Sí, dijo, sí, me casaré contigo. El beso que compartieron fue diferente de todos los anteriores, no nacido de necesidad o acuerdo, sino de elección libre y amor real. El parto comenzó en una noche de febrero cuando el aire del desierto era frío y las estrellas brillaban como diamantes. Inés había preparado meticulosamente para este momento, pero cuando las contracciones comenzaron, todo el entrenamiento médico del mundo no podía calmar el terror primario de traer una vida al mundo.
Está bien, decía Kuruk una y otra vez, sosteniendo su mano mientras ella empujaba. Eres fuerte. Puedes hacer esto. El doctor Torres había llegado desde Hermosillo para asistir, pero fue Kuruk quien realmente la guió, sus palabras calmadas, su presencia firme recordándole respirar, empujar, confiar en su cuerpo. Y cuando el primer llanto de un bebé llenó la habitación, Inés supo que cada momento de dolor, cada año de sufrimiento, cada segundo de desesperación había valido la pena. Un niño, anunció el doctor Torres, colocando al bebé limpio en el pecho de Inés. Perfectamente sano. El bebé era hermoso, con una mata de cabello negro, piel del color de la miel dorada y ojos que se abrieron brevemente para revelar un color que era claramente una mezcla de ambos. Kuruk se arrodilló junto a la cama, su rostro surcado de lágrimas, lágrimas que ahora fluían libremente cuando las necesitaba. Nuestro hijo, susurró con reverencia. Nuestro hijo, confirmó Inés, tomando la mano de Kuruk y colocándola sobre el bebé. ¿Cómo lo llamamos? Kuruk pensó cuidadosamente. En mi lengua hay un nombre. Chatima. Significa el que une dos mundos. Chatima, probó Inés. Es perfecto, pero necesita también un nombre español para los documentos. ¿Qué sugiere? Inés miró a su hijo, este milagro que había crecido en un vientre que todos dijeron que estaba maldito. Este niño que había sido concebido de un acuerdo de negocios pero nacido de amor verdadero. Santiago, dijo, Chatima Santiago Mendoza. Hijo de dos mundos, amado en ambos. El Hospital Real de Arizpe había sido transformado completamente. La mitad que había estado en ruinas fue reconstruida con una combinación de técnicas de construcción mexicanas y apache, más fuerte, más eficiente, más hermosa que antes. Y ahora tenía dos consultorios, uno donde la Dreta Mendoza, oficialmente reconocida después de años de lucha legal, practicaba medicina occidental. Otro donde Kuruk ofrecía tratamientos tradicionales apache con hierbas y rituales de sanación. Juntos habían creado algo único, un lugar donde la ciencia y el espíritu trabajaban en armonía, donde los pacientes recibían lo mejor de ambos mundos. El pequeño Chatima corría entre ambos consultorios, igualmente cómodo con el estetoscopio de su madre como con las hierbas sagradas de su padre. A los 5 años ya hablaba español y apache con fluidez y mostraba un interés precoz por la sanación. «Mamá», preguntó una tarde mientras Inés suturaba una herida. «¿Por qué tía Paloma dice que es extraño que tú seas doctora?» Inés intercambió una mirada con Kuruk, quien estaba moliendo hierbas en la esquina. «Porque por mucho tiempo», explicó ella, «la gente pensaba que las mujeres no podían ser doctoras, que solo los hombres podían sanar. Pero eso es tonto. Tú eres la mejor doctora». «Gracias, mi amor», sonrió Inés. «Pero tomó mucho tiempo y mucho trabajo para que otros lo creyeran también». «Y tú nunca te rendiste», añadió Kuruk, acercándose para revolverle el cabello a su hijo. «Como los mejores guerreros, la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el espíritu que se niega a quebrar». Chatima consideró esto seriamente, como hacía con todo. «Cuando sea grande quiero ser doctor como mamá y chamán como papá. ¿Puedo ser ambos?» Los ojos de Inés y Kuruk se encontraron por encima de la cabeza de su hijo. Dos personas que habían aprendido que no tenías que elegir entre mundos, que podías construir puentes entre ellos. «Puedes ser todo lo que quieras ser», dijo Inés. «Ese es el regalo que tu padre y yo queremos darte. La libertad de elegir tu propio camino». Esa noche, después de acostar a Chatima, Inés y Kuruk se sentaron en el porche del hospital como lo hacían cada noche, observando las estrellas del desierto.
¿Te acuerdas de la primera noche?, preguntó Inés, recostándose contra el hombro de su esposo. Cuando vine a tu campamento con esa propuesta ridícula. Kuruk se rió, un sonido que había aprendido a hacer libremente en los últimos años. Pensé que estabas loco. Una mujer desesperada ofreciéndole tierras a un extraño por un hijo. Era una mujer desesperada, admitió ella. Desesperada por mantener lo que era mío. Desesperada por demostrar que no estaba rota. Y ahora sé que nunca estuve rota. Solo estaba atrapada en una vida que no me pertenecía. Alzó la vista para mirarlo. Tú me ayudaste a liberarme. Nos liberamos mutuamente, corrigió Kuruk. Yo estaba tan atrapado como tú, atrapado en una maldición, en dolor, en una incapacidad de sentir. Me devolviste mis lágrimas, me devolviste mi corazón. Se besaron bajo las estrellas, no con la urgencia desesperada de esa primera noche, sino con la familiaridad cálida de dos personas que habían construido una vida juntas. Kuruk, dijo Inés después de un momento. Hay algo que necesito decirte. Algo en su tono lo hizo mirarla con atención. ¿Qué pasa? Estoy embarazada otra vez. El silencio se extendió por un latido. 2. Entonces Kuruk la tomó en sus brazos, girándola en el aire con cuidado, riendo con una alegría pura que habría sido imposible hace 6 años. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas? 3 meses, interrumpió ella, riendo también. Me siento perfecta. Y sí, esta vez sé exactamente qué esperar. Otro hijo, murmuró él maravillado, sus manos ya posándose protectoramente sobre su vientre. Chatima va a tener un hermano o hermana. ¿Estás feliz? Kuruk la miró con ojos que ahora brillaban, no solo con lágrimas cuando era necesario, sino con vida verdadera, con amor, con esperanza. Hace 6 años creía que nunca volvería a sentir alegría, que pasaría el resto de mi vida como piedra, vacío, simplemente existiendo. La besó suavemente. Ahora me despierto cada mañana con un corazón tan lleno que a veces duele. Tengo una esposa que admiro más que a nadie en el mundo. Un hijo que es mi orgullo, un hogar, un propósito. Y ahora sus manos se curvaron protectoramente sobre su vientre. Otro milagro en camino. No son milagros, dijo Inés con su pragmatismo característico. Es medicina, es biología, es amor, interrumpió Kuruk firmemente. La medicina y la biología ayudan, pero fue el amor lo que rompió tu maldición de creer que estabas rota. Fue el amor lo que rompió mi maldición de no poder llorar. Es el amor lo que construyó este hogar, esta familia, esta vida. Inés sintió lágrimas, las suyas que siempre habían funcionado perfectamente, deslizándose por sus mejillas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que comenzó como la transacción más fría imaginable. Dame un hijo, te doy tierra. Sin amor, sin romance, solo necesidad mutua. Sonrió a través de las lágrimas y se convirtió en el amor más verdadero que he conocido. Las mejores historias, dijo Kuruk, son las que nadie ve venir. Cuando llegué a tu vida, era un hombre maldito que no podía llorar. Tú eras una mujer que creía estar maldita para nunca tener hijos. Juntos, rompimos todas las maldiciones, terminó Inés, y construimos algo hermoso de las piezas rotas. En la distancia del cuarto de Chátima, llegó el sonido suave de su hijo cantando para sí mismo, una mezcla de canciones de cuna españolas y cantos apache que había aprendido de ambos padres. Era el sonido de 2 mundos fusionándose.
el sonido del futuro. Y mientras Inés y Kuruk permanecían abrazados bajo las estrellas del desierto de Sonora, supieron que habían logrado algo raro y precioso. No solo habían sobrevivido sus tragedias pasadas, las habían transformado en tri. La viuda que una vez ofreció sus tierras por un hijo ahora tenía una familia próspera y un hospital reconocido internamente. El apache que una vez no podía llorar ahora reía y lloraba libremente, enseñando a otros que sanar era posible. Y el hijo que había nacido de un acuerdo de negocios ahora crecía en un hogar lleno de amor, respeto y la libertad de ser quien quisiera ser. A veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de desesperación. A veces las transacciones más frías se convierten en el amor más cálido. Y a veces, dos personas rotas pueden unirse para crear algo completo, hermoso e inquebrantable. En el consultorio, el frasco de veneno que Evaristo había usado estaba ahora en un estante no escondido, sino en exhibición con una etiqueta que decía recordatorio, la verdad siempre sale a la luz. Y junto a él, una flor seca, aquella flor azul de montaña que Kuruk había traído en las primeras semanas, preservada como símbolo del momento en que un acuerdo de negocios comenzó a convertirse en algo más. Inés la tocaba a veces recordando cómo la desesperación la había llevado a hacer una propuesta imposible, recordando cómo ese apache peligroso había resultado ser el hombre más gentil que conocería, recordando cómo cada lágrima, cada miedo, cada momento de dolor los había llevado exactamente a donde necesitaban estar, juntos, completos, finalmente en paz. Y mientras las estrellas brillaban sobre Arispe, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad más profunda ahora caminaban juntas hacia la luz, no porque la vida fuera perfecta, sino porque habían aprendido que el amor verdadero no necesita perfección, solo necesita verdad, respeto y la voluntad de sanar juntos. Fine. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.